Para hablar de referentes, vamos a partir de algo importante y es puramente gramatical. Es la gramática en sí. Entonces, referentes, referencia. Referenciarnos. De manera que los referentes o un referente se refiere justamente a lo que nos referencia o aquello con lo que nos referenciamos. ¿Qué es una referencia? Una referencia puede entenderse como una suerte de comparación, por supuesto, ¿sí? Como un reflejo, pero no tiene que ser exacto. Esto es muy importante en el concepto de referentes. O sea, no tiene que ser exacto en el sentido de que no es un espejo que nos refleja exactamente. O sea, eso quiere decir que, primer punto, un referente quiere decir que un referente no es un reflejo exacto de nosotros. ¿Bien? Lo digo, y esto es importante aclararlo, porque en muchas ocasiones pasa que buscamos un referente que suponemos que tiene que ser equivalente a nuestro proceso, a nuestro proyecto, en todos los sentidos. O sea, que tiene que ser un ejemplo que corresponda con nuestro proyecto en lo teórico, en lo conceptual, en lo plástico, en el proceso, etcétera, 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 ¿no? Y si no, no es un buen referente. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque un proyecto tiene múltiples dimensiones. ¿Cómo vemos este tema de las dimensiones o cómo entendemos este asunto de las dimensiones de un proyecto? Es exactamente las que están en el mapa. Recuerden que un mapa tiene una dimensión conceptual, todo proyecto tiene una dimensión conceptual, tiene una dimensión que ya estamos mirando, plástica, o lo que decíamos ahorita, del cómo, tiene una dimensión teórica, tiene una dimensión de antecedentes y tiene varias palabras, varios términos según el mapa, que también implica dimensiones en cuanto a categorías. Recuerden que está también el glosario y en el glosario también hay dimensiones del proyecto. ¿Sí? Entonces, en el glosario establecimos categorías y algunas categorías eran más personales, otras referían a medios, en fin. Otras referían a contexto, otras referían a sensaciones, otras objetivos. De manera que yo puedo tener referentes que no sean, insisto, un reflejo del 100% con respecto a lo que yo hago, sino que pueden ser también referentes que son equivalentes a algunas de las dimensiones del proyecto. O sea, yo puedo tener un referente que es equivalente con mi proyecto en la parte conceptual, sin necesidad de que sea también equivalente en la parte plástica. O sea, yo puedo encontrar un referente porque es alguien que dialoga coherentemente con lo que yo abordo en el concepto. Alguien más que trabaja el concepto de género, por ejemplo. Alguien más que trabaja el concepto de ciudad. Alguien más que trabaja el concepto de memoria, en fin. Aunque el cómo o la manera en que lo resuelva sea distinta a como yo lo hago. Entonces, en ese caso es un referente con respecto a una dimensión en específico, a una dimensión conceptual. Bien. Como mismo, en otras categorías más específicas del glosario, yo puedo tener un referente que aborde el mismo contexto que abordo yo. Por ejemplo, el contexto familia o el contexto ciudad-campo o el cuerpo mismo como contexto, ¿sí? O un referente que
utilice medios, herramientas, la fotografía, el dibujo, la acción, y que yo encuentre allí una relación con ese referente, aunque la parte conceptual no sea coherente con la parte conceptual que yo abordo. Por ejemplo, es alguien que trabaja fotografía, pero yo estoy trabajando el cuerpo y esta persona no trabaja el cuerpo como concepto, sino que trabaja ahí sí, por ejemplo, la ciudad, solo desde un punto de vista arquitectónico, pero el medio sí es coherente con lo que yo estoy realizando. Y así, en fin. O sea que un proyecto tiene múltiples dimensiones y en tanto que tiene múltiples dimensiones, los referentes pueden pueden entrar en diálogo, no con todas, sino con algunas de estas dimensiones, y no obstante ser referentes. Otro punto importantísimo entonces para un referente. Vamos al otro lado. Vamos a definir el referente, o sea, el que es desde aquello que no es. Y eso es una buena manera muchas veces de definir algo, ¿no? Uno define muchas veces algo no diciendo qué es, sino diciendo qué no es. Entonces, ¿qué no es un referente? Un referente no es alguien que valida lo que yo hago porque lo hace. ¿Me explico? O sea, un referente no es buscar que esto que yo estoy haciendo lo haga alguien más para demostrar que no estoy tan loco o que no estoy tan equivocado, tan equivocada, o que tiene un sentido o que tiene eco, por decirlo así, en un campo determinado, en este caso un campo del arte. ¿Ok? O sea, no es pensar que un proyecto tiene más sentido, más lógica, porque hay referentes que lo justifiquen. ¿Ok? No se trata de eso. Porque de tratarse de eso caeríamos en un problema que es muchas veces la cantidad. Quiere decir que tenemos la idea de que un proyecto es más sólido si tiene más referentes. Eso es un gran error. Un proyecto no es más sólido porque tenga más referentes. De hecho, puede ser mucho más débil. ¿Sí? Sigamos con lo que no es. ¿Okay? Sigamos con lo que no es. Un referente no es una lista, o unos referentes en plural, no es una lista de citas. O sea, yo no busco un referente abriendo Google. Les voy a abrir Google. Y digamos, por ejemplo, que yo estoy trabajando, qué sé yo, cuerpo y naturaleza. Entonces voy a buscar en Google cuerpo y naturaleza desde el arte. Voy a ver qué me sale. Sale un montón de cosas. Entonces, esa es una manera en la que lo puedo hacer. Por ejemplo, aquí me sale Ana Mendieta, arte, cuerpo, género y naturaleza. Qué interesante, puede que me sirva. Y me salen un montón de ejemplos más. El que parta de la perspectiva de pensar que un proyecto es más sólido porque tenga más referentes, quizás lo que hace es una suerte de pesca al azar y va cogiendo, copiando y pegando. Entonces, eso es otra cosa que no es un referente o que no es un listado de referentes. No es una lista de citas ni es un corte y pegue. ¿Okay? Porque requiere una parte importante y es la parte de investigación. O sea, es analizar, profundizar, indagar y seleccionar muy bien cuáles son los referentes que realmente son efectivos con mi proyecto. ¿Por qué? Y ahora vamos entonces a qué sí es un referente. ¿O qué es referente? Porque vamos a ponerlo en plural y en singular. ¿Qué es referente? Ok, ya decíamos que el referente es aquello que nos referencia. ¿Eso qué significa? Muy sencillo. Si es aquello que nos referencia, responde una pregunta, lo vamos a hacer de una manera bastante coloquial, y es, dime, esta frase, no sé si ustedes la han escuchado, dime con quién andas y te diré quién eres. En esencia, eso es un referente.
Es muy curioso porque encaja perfectamente con esa frase. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es un referente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que uno establece referentes en un proyecto porque generalmente el proyecto que uno está entregando es un proyecto que aún quien lo recibe no lo conoce. De hecho, muchas veces, no solamente el proyecto, muchas veces quien nos escucha no nos conoce, o sea, no sabe de dónde venimos, para dónde vamos, ni todavía. Por ejemplo, en términos de proyectos que se entregan para después ser realizados, esto es mucho más claro. Uno entrega un proyecto que aún no ha sido concretado o presenta un proyecto que no ha sido concretado. Entonces, quien lo está recibiendo se imagina algo, pero no logra definir, no sabe en concreto, no está viendo algo ya realizado, no sabe en concreto en qué consiste, o cómo se va a ver, o cómo se va a escuchar, o cómo se va a percibir, o cómo lo va a entender. Eso es muy importante. Entonces, los referentes le sirven a esta persona para establecer un marco, un territorio y de alguna forma, esto es muy importante, identificarlos. O sea, los referentes son una suerte de identidad. Responde a la pregunta, dime con quién andas y te diré quién eres, justamente porque yo lo que estoy haciendo es ofreciendo, denominando aquellos, ahorita vamos a hablar porque no solamente un referente no se refiere solamente a una persona o a un proyecto, puede ser un colectivo, una experiencia, en fin, pero bueno, aquellas experiencias que me identifican y que entonces yo diría, por ejemplo, mi proyecto se sustenta, y voy al mapa, al glosario, los conceptos, todo lo que ya habíamos hablado anteriormente, y mi concepto se sustenta en el cuerpo en relación al ritual, al performance, y entiendo el artista como lugar chamán, etcétera, etcétera, correcto. Entonces, el que me escucha todavía trata de localizarme y no puede. Va a preguntarme, bueno, ¿cómo es? ¿Pero de qué manera? Entonces yo le digo, mira, algo así como lo que plantea Joseph Beuys. Entonces, al yo decirle a él, al darle una referencia y le digo, Joseph Beuys, artista alemán, etcétera, etcétera, él va a decir, ah, claro, ya sé dónde localizarte y cómo leerte. O sea, que el referente es la manera en que nos pueden leer, ¿sí? En que leen los matices de nuestro proyecto. Por supuesto que en ese caso yo puedo decir, sí, pero Joseph Beuys se acerca al performance desde un ángulo distinto al mío, pero la parte conceptual sí es coherente conmigo. Por tanto, como les decía anteriormente, yo tengo que saber el referente que yo mencione, en qué lugar, en qué dimensión del proyecto coincide conmigo, ¿sí? O puedo decir, esa misma relación, la misma relación de arte, ritual, performance, puedo decir eh, que la relaciona con la naturaleza. ¿De qué manera lo vas a hacer? Digo, bueno, como lo hace Ana Mendieta. Hago una comparación, o sea, que el referente es también un marco comparativo. Es una analogía, si se quiere, ¿sí? Es una analogía. Referencia, valga el término. Entonces yo le digo, es como lo que hace Ana Mendieta. Y me pueden preguntar, pero es que tú piensas igual que Ana Mendieta, y voy a decir, no. Es como lo que hace Ana Mendieta, pero sobre todo y únicamente en la dimensión del cómo. O sea, yo voy a trabajar con la tierra, con mi silueta, con la naturaleza, etcétera, como lo haría la artista cubana Ana Mendieta, pero el lugar conceptual del que ella parte es distinto al que parto yo. O sea, la dimensión es distinta, ¿sí? Y así, las dimensiones que les dije ahorita, por ejemplo, yo puedo decir, bajar la ciudad como contexto, semejante a como la asume en tal proyecto tal referente, aunque el concepto y los medios de solución sean otros, pero la manera en que entiende la ciudad es coherente con la manera en que la entiendo yo. Por otro lado, entonces, el referente implica en la relación cantidad-calidad, siempre, 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 la calidad va a ser más importante que la cantidad. O sea, es vale más un referente que sea efectivo a 50 referentes que los busqué por buscarlos y por sumar cantidades.
porque recuerden que el referente no es aquello que valida lo que yo hago, porque también lo hace, y si son más personas o más proyectos, mejor, y si son famosos, mucho mejor, ¿sí? No, la relación, y ahí lleva otro tema importante, digamos, la característica que más pesa en cuanto al referente es la pertinencia. Pesa más que la cantidad y mucho más que, por ejemplo, la fama, porque también tenemos la idea de que si el referente es mega conocido, entonces eso le da más solidez a mi proyecto, porque el referente es un paradigma en el campo del arte o en el campo de la teoría o en el campo que sea, ¿sí? Entonces, como el referente es muy conocido, es mega conocido, ya es súper mencionado, entonces le da más fuerza a mi proyecto. No, por muy conocido que sea el referente, si no es pertinente con mi proyecto, insisto, estoy dando una referencia errada con respecto a quien yo soy. La identidad está errada y un referente mal seleccionado les tira un proyecto al suelo y se los destruye totalmente. Porque pueden echar ustedes el discurso que ustedes quieran. Cuando pongan los referentes, ese es el punto donde alguien que lee el proyecto dice, ah, ya sé cómo leerte. Y quizás me está leyendo mal. Y si me lee mal, perdí. Porque empiezan a hacer juicios y esto se ha visto en proyectos. Que la persona busca el referente o los referentes equivocados y lo empiezan a leer por donde no es y las preguntas se van por otro lado. Y de hecho, la crítica hacia su trabajo de una vez se desvía completamente. Pero la culpa de quién fue, pues de quien escogió a los referentes mal seleccionados. Por tanto, la pertinencia es lo más importante. Si después me equivoco o se interpreta de manera diferente, pues eso ya veremos qué pasa. Pero si yo tengo conciencia de la pertinencia, al menos lo puedo defender. Pertinencia en cuanto a qué, y volvemos a un término fundamental dentro de un proyecto, en cuanto al lugar de enunciación, desde la dimensión del proyecto específica que yo escoja referente. Si es la dimensión conceptual, lo que yo estoy mirando cuando yo indago, busco referentes, es que se enuncie desde un lugar que es coherente con el mío. No tiene que tener mi mismo criterio, no tiene que tener mi misma perspectiva, pero hay un lugar de enunciación que es coherente, que dialoga con el que tengo yo. Y además de eso, tenemos un lugar de enunciación con respecto a todas las demás dimensiones. La parte del cómo, la parte del contexto, habla desde donde yo hablo. Por ejemplo, la ciudad, habla desde donde yo hablo. ¿Okay? ¿Qué más es el referente? Estamos en la parte no de que no es, sino que sí es el referente. Ok. ¿Qué más es el referente? Bien. Otra regla importantísima de los referentes es que no están, y pongo en plural, porque puede ser en plural, por supuesto, obligatoriamente atados a un campo determinado. O sea, quiero decir con esto lo siguiente. No es cierto que si un proyecto es un proyecto de artes plásticas, el referente o los referentes tienen que ser todos pertenecientes necesariamente a las artes plásticas. Yo puedo buscar un referente que pertenezca a otro campo, que pertenezca a otro campo del conocimiento, dentro de las artes o fuera de las artes. Yo puedo buscar dentro de las artes un director de cine, un novelista, un actor de teatro, un músico, en fin. Pero puedo buscar también un antropólogo, puedo buscar, no sé, cualquier persona que sea coherente con los elementos que ya les acabo de decir, pero que no necesariamente tienen que estar atados a un campo específico. No es una referencia necesariamente disciplinar. No, para nada. Como ya dijimos, que no define al referente la cantidad y la fama, sino la pertinencia perfectamente, sobre todo en el concepto de proyecto que se maneja en la contemporaneidad, que en la academia a veces es muy difícil
de defender, porque hay todavía perspectivas muy tradicionales, el referente puede ser alguien cercano. O sea, voy a poner cualquier ejemplo. Si yo trabajo dentro de el marco, mi territorio, mi proyecto se desarrolla en torno a la ancestralidad, la memoria, en una comunidad específica, incluso a la que yo puedo pertenecer, ¿sí? Una comunidad muisca, por ejemplo, a la que yo pertenezco, en la que yo me relaciono, ¿sí? ¿Por qué no puede ser el referente, el mayor de esa comunidad, el que habla conmigo? ¿Por qué si yo hablo de la familia no puede ser un referente constante que me interpela constantemente? Mi abuelo o mi abuela. En ese sentido, puede ser un referente cercano. No tiene que ser alguien por allá lejísimo que vivió en otra época, en otro país. No tiene por qué serlo. Puede ser cercano. Pero siempre y cuando, insisto, sea pertinente. Eso es fundamental.